Hola, ¿cómo les va? Nueva emisión de Cortinas de Humo, aquí por M1390, Radio Universidad Nacional de La Plata. Estamos con Emiliano, mi socio, buenas, locutor nacional con carnet. Empezando esta horita con algo de buena música y vamos a trabajar sobre temáticas, algunos temas de la agenda de la semana. Lo que queremos repasar es la cuestión del endeudamiento de familias y personas en Argentina, cuestión que privilegiadamente esquivó el presidente en alguno de sus discursos. Queremos hablar también sobre un informe de Amnistía Internacional, sección argentina sobre ciberseguridad. También en lo internacional queremos charlar sobre el juicio que le están haciendo a Meta. Meta es la empresa que es dueña de Facebook, Instagram y de WhatsApp también. 5 estados de los Estados Unidos la acusan de ser consciente que genera daños psicológicos en niñeces y adolescencias y dejarla pasar. Es un juicio no solo importante por el volumen de dinero de la demanda, sino por lo que significa políticamente. Y si nos queda tiempo, hacemos algo de agenda de espectáculos que siempre queremos hacer. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, empezamos una transmisión por Instagram en @espacialodisey en este momento, para quienes nos siguen, es charlar un poco sobre el endeudamiento de personas y familias. Es un tema que nosotros, justo le decíamos a Lore, a nuestra locutora de turno, le decíamos antes de salir al aire, estuvimos charlando sobre esto hace, ¿cuándo? Emiliano, hace un poco más de un mes, no, sí, pero estuvimos un mes sin salir. Más o menos, sí. Un mes y medio no había tomado tanto vuelo mediático, digo por yo digo por fortuna, en el sentido que entre en la agenda de los grandes medios. De hecho, yo no sé si fue, bueno, el algoritmo, porque eso nosotros subimos el programa de YouTube a un canal que lleva mi nombre, Adolfo Rocha, lo buscan ahí, subimos el programa o subimos short fragmentos del programa y no fue de los que tuvo más vistas, pero yo se lo suelo atribuir más al algoritmo que al interés que pueda tener la gente en el tema. Sobre eso podríamos charlar también cuando hablemos de Meta. La gran diferencia que hay entre la lógica algorítmica y lo que puede interesarle a cualquier persona de a pie. Y en ese sentido ya habíamos tirado nosotros data de números, y hay un montón de información, la queremos repasar. Yo estaba buscando acá lo último de último, porque lo encontré hace un ratito en el diario AR. Es un artículo, un informe que dice que el 92% de los hogares argentinos tiene deudas, lo cual no está extraño porque deudas en un concepto amplio puede ser que compraste una licuadora en cuotas y no es lo mismo que sacar un préstamo de 20 millones de pesos, ¿no? Pero técnicamente todo eso es deuda. Pero en agosto de este año, el 28,4% de los hogares endeudados acumulaba más de 3 deudas, frente al 23,5% registrado en marzo y al 12% de mayo de 2025. Entonces ahí sí tenemos una marca, digamos, una duplicación del endeudamiento. Es este informe de una organización que se llama IETSE, que quiero ver qué significa la sigla. La sigla significa Instituto de Estadística y Tendencias Sociales y Económicas. Vamos al fino, o sea, el 92% de los hogares de este país tienen deudas.
Estudio realizado en 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, todo el país. El 88,9% de las deudas relevadas se encuentra impaga o incumplida, mientras que el 41% ya ingresó en instancia judicial. Apenas el 11% de las obligaciones se mantiene en condición regular. Si esto es posta, es gravísimo. Bueno, el 7% de los hogares no tiene deuda. Yo insisto, tener una deuda es desde comprar una licuadora en cuotas hasta... Pero el número que... los números son... Los alarmantes son la duplicación de deudas y la mora. El 44% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de deudas. Una proporción que en marzo era el 38, ya el 38 era altísima, el 44 es una barbaridad. Pues ustedes piensen que si estamos diciendo que el 90% de los hogares tiene deuda, prácticamente la mitad de los ingresos de los hogares, parece un trabalengua, la mitad del ingreso se van a pagar deudas. Uh-huh. Es una barbaridad. A su vez, dice este informe, el crédito comenzó a utilizarse cada vez más para cubrir gastos esenciales. El 62,5% del uso de las tarjetas de crédito está destinado a la compra de alimentos. Es muchísimo. Según este reglamento voy a decir el nombre de nuevo, no la sigla, Instituto de Estadística y Tendencias Sociales y Económicas, IETSE. Esto es atadura, obviamente. Hay quien puede discutir la metodología, siempre se puede discutir la metodología de trabajo, y etcétera, etcétera, pero coincide con otros informes. O sea, este es el último relevamiento, pero yo lo voy a buscar. Coincide con otros informes, coincide con el panorama que nosotros mostramos hace un mes y medio cuando abordamos este tema. Uh-huh. También dice que el 49,3%, o sea, la mitad de las obligaciones detectadas quedan fuera de los registros tradicionales del Banco Central, ya que le incluye deudas por alquileres, fiado en comercios, impuestos, servicios, préstamos informales y otros compromisos. Uh-huh. En este escenario, el 47,5% de los hogares considera que no podrá afrontar todas sus deudas, mientras que un 15% ni siquiera logra proyectar cuál será su situación financiera. Bueno, el IETSE concluyó que el país atraviesa un proceso de sobreendeudamiento de los hogares con características estructurales. Estos números son, la verdad, alarmantes. Yo estoy buscando ahora, porque ayer justamente recibí a mi correo, porque como uno es periodista recibe gacetillas e informes. Pero estoy buscando este informe. Bien, un informe del Centro CEPA, Centro de Economía y Política Argentina, su informe Endeudamiento y Mora en Familias. Acá tenemos otra data. Pero esto es las conclusiones del informe. Acá habla de la morosidad con banco. Acá estamos hablando con quién se endeuda la gente. La morosidad del sector privado con el sistema financiero alcanzó el 7,6% en junio de 2026. Si bien refleja una disminución respecto a mayo, 7,7%, era mayo, es lo mismo. En niveles históricamente elevados para las últimas 2 décadas. Esto estamos hablando de deudas con los bancos. Fíjense que el informe anterior era deudas de todo tipo, o sea, le debo al alquiler, le debo al almacén de la vuelta. En mi barrio todavía se usa la libreta del almacenero, de posta. Sí, sí. En el mercadito de Mari, allá en mi barrio, en Los Hornos, en La Plata. Se usa esa práctica de barrio, comercio de barrio. Por ejemplo, esa es una deuda informal. Estamos hablando de deuda bancarizada formal. Uh-huh. En el segmento de familia la morosidad alcanzó el 12,8%, morosidad bancaria.
que viene aumentando en 20 meses consecutivos. Estoy hablando mucho y no saqué el agua de la mochila, pero bueno, vamos a hacer un bloque hasta donde lleguemos. Bueno, el informe de CEPA dice: este resultado se debe a la decisión de la entidad bancaria de dejar de prestar a los clientes morosos, además de vender parte de su cartera irregular. No resuelve el problema. O sea, se cambia de acreedor. Lo que pasa es que estas deudas pasan a tener una tasa de hasta el 180% anual y posibilidades de renegociación a la deuda con tasas de hasta el 1.375 y empresas de cobranza o prestamistas. Bien, la morosidad con Banco concentra el 76% del saldo irregular. Voy a lo que es polémica ahora. Hubo movilizaciones contra el mercado pago. Morosidad de familias con billeteras virtuales. La mora saltó del 7,3% en noviembre del 2024 al 30% en junio de 2026. Perforó el techo de la pandemia, que fue el 27% en mayo de 2020. O sea, está muy concentrada y se sabe que, por ejemplo, lo que yo leí es que Mercado Pago por deuda en mora cobra el 60% de interés anual. Cantidad de deudores, tanto con bancos como con billeteras virtuales, alcanzó a 20,97 millones, o sea, casi 21 millones de personas. Los morosos suman casi 6 millones de personas. Casi 3 millones de personas endeudadas con billeteras virtuales. O sea, la mitad de los morosos son con la gente que está en mora, los morosos, la gente que está en mora es con billeteras virtuales. Los deudores solo con bancos, 1.600.000 en mora, y con ambos tipos de entidades, 1.360.000. Lo que dice el informe de CEPA también, inacción del gobierno nacional. Recuerdan que tanto el ministro de Economía Caputo como el presidente Milei ratificaron la postura de no intervención estatal porque es un problema entre privados. Vincula el informe de CEPA con la caída del salario real. Dice: la escalada de la morosidad coincide con el desplome del poder adquisitivo. Desde la asunción de Milei, el salario real registrado, o sea, en blanco, cayó el 8,7%. La pérdida se profundiza al 18,7% si se corrige la medición inflacionaria con la canasta NGHO 2017-2018, que creo que es la canasta que se iba a implementar, las nuevas formas de medición para haciendo CEPA refleja la insuficiencia de ingresos. Situaciones de riesgo. Sigo tirando números, porque luego estoy tirando números puede resultar un poco aburrido, pero para discutir... Siempre decimos que es importante. Para discutir un problema hay que tener alguna datadura, porque si no parecemos influencers de redes sociales, nos dedicamos a hablar boludeces, perdón por el término, en vez de sostener algo con alguna data y tener una discusión seria y ver qué opciones se pueden plantear respecto al tema, porque el problema existe y todos los números marcan, y todos estos números están sacados. Todos estos trabajos están hechos sobre mucha información del Banco Central. Porque el Banco Central, del cual se quiere reformar la ley que lo rige, tiene toda esta data. Entonces, toda esta data, después hay que ver el análisis que se hace, pero estos son números duros. Y acá tiene un montón de porcentajes. Voy a tirar el mapa de la morosidad, porque es un informe muy completo y estamos al aire. Pueden googlear Centro CEPA, que seguramente está en su página web. La tasa de mora consolidada, bancos y billeteras virtuales, muestra sus indicadores más severos en el norte de Cuyo y el sur del noroeste argentino, encabezados por La Rioja con el 23%, Catamarca con el 20%,
Santa Cruz con el 20, ahí nos fuimos al sur, San Luis con el 20, San Juan con el 20. En contraste, el centro del país y la región pampeana exhiben las ratios más moderados, destacándose La Pampa con 8,7, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 10%, Entre Ríos con el 12%, Santa Fe el 12% y Córdoba también con casi el 13%. El top de las provincias con deudas promedio más elevadas está liderada por la Patagonia y la Capital Federal. Tierra del Fuego con deuda promedio de 4.800.000, Santa Cruz con 4.257.000, Cava con 4.071.000, aunque con una de las tasas de mora más baja, Neuquén con 3.600.000 y Chubut con 3.5 millones. Y según edades, esto le estamos dando bastante según edades, porque yo venía leyendo que hay un problema mucho con la gente de tu edad, Emiliano, de 34 para abajo. Mira, estaba diciendo, los menores de 34 años explican casi 4 de cada 10 deudores irregulares del país. 38,7%. O sea, es un grave problema para la gente joven que, además, las personas de menos de 35 años son las que menos trabajo tienen, más si son mujeres, y las que están en situación de precariedad laboral. O sea, no tienen recibo de sueldo, por ende un banco no te da un préstamo sin recibo de sueldo y sin trabajo estable, por ende terminan las billeteras virtuales con las tasas de interés, terminan, digamos, intentándose con la terminan teniendo que ir a las billeteras virtuales porque no hay otra opción, lo cual hace que las billeteras virtuales puedan poner los precios que quieran. Esos precios dinámicos, que siendo que el 72% de ellos tiene deudas con billeteras virtuales, mira, justamente, y registra la tasa de morosidad más alarmante. Si bien la irregularidad del crédito impacta de manera transversal a todas las edades, la población joven es la más vulnerada por la crisis financiera al sufrir los mayores ratios de mora, al tiempo que la reducción de incumplimiento avanza a mayor edad, pero a ritmos dispares, cayendo por debajo del promedio general a partir de los 40 años en los bancos y recién a partir de los 50 años en las billeteras virtuales. Y bueno, voy a tirar un dato más, total ya estamos. Morosidad según banco, el informe es muy completo, sepa. Según bancos y según billeteras virtuales. Y acá vamos a tirar. 14 entidades superan el promedio de mora, alcanzando picos cercanos al 50% en bancos enfocados en consumo masivo, como Carrefour Banco, que tiene casi 50, y Sáenz, 48. Al listado le siguen entidades digitales como Columbia, el 24%, ya cae, Brubank, 23%, y Ualá Bank, 22%. La banca comercial y pública se posiciona en un escalón más abajo con ratios superiores al 13%. Galicia el 17%, Santander el 17%, el provincia de nuestra provincia el 16%, el Banco Nación el 8%, el nuevo Banco de Santa Fe el 7.8% y el Banco de Ciudad 6.6%. Morosidad según billeteras virtuales. Seguimos que en lo virtual es lo que tiene la más alta tasa de morosidad. 15 de las 20 principales billeteras virtuales superan la mora promedio. La irregularidad alcanza niveles extremos en empresas de préstamos directos y financiamiento de consumo masivo como Mins, 91%, Waynicoin, 75%, Bazar Avenida, 71%, Credil, 65% y Finampro, 64%. Esta fragilidad impacta de lleno en el financiamiento en punto de venta de las cadenas de electrodomésticos, evidenciando los elevados ratios de Frávega, 57.5%, Electrónica Megatore, 56.3%, y Naldo Lombardi, 30%. Por el contrario, los sectores de mayor escala del ecosistema digital y de tarjeta exhiben los indicadores más contenidos del segmento. La tarjeta naranja, la tarjeta con el 24% y Mercado Pago con el 17%. Bien, ya hace como 15 minutos que estamos hablando, tenemos por ahí después en el otro bloque, podemos ver, tenemos un panorama ya solamente de data dura, de lo que es esto, que realmente es un problema político que justo lo charlábamos con Lore. El presidente de un discurso en una bolsa de comercio de Córdoba se dedicó a atacar el pañuelos verdes. Y lo que yo le decía a Lore, mira, a mí me parece una excelente forma de hablar de economía, que es de lo que no quiere hablar Javier Milei. Es economista, se jacta de ser economista y ganó las elecciones porque dijo que iba a acomodar esto. Está bien, paró la inflación y hasta ahí, pues está en el 2%, o sea, le paró en el 2%, que en cualquier país es alta. Ahora, esto no se mueve.
Lo debe hacer para no hablar de complejidades. No hay plata en la calle, ya lo dijimos 20.000 veces. No llegamos a fin de mes, es lo que te dicen en una ciudad como La Plata, digamos, te dice la mayoría de la gente. Recortamos gastos, nos llegan boletas de luz y de gas que son estratosféricas, el micro nos sale un montón. Tenés superávit fiscal, si no incluís los pagos de la deuda externa, tenés superávit fiscal. Pero acá no se mueve nada. Y no hay laburo y los salarios están por el tacho, y la única respuesta que tenés es el manual neoliberal, que es, bueno, en algún momento esto va a rebotar. Ahora la experiencia indica lo contrario, la experiencia mundial indica lo contrario. Si no hay políticas activas de alguna manera, no hay ninguna data que en los últimos 40 años, en los últimos 70, diga que si no hay una política contracíclica después de un ajuste, se va a salir. No hay un solo dato en el planeta. Lean economía, busquen data, si no me creen, investiguen. No hay un solo ejemplo histórico que si después de un plan de ajuste no hay un plan de reactivación, la cosa se reactive. Nos dejamos de chamullar, le vamos a dar un descanso a la oreja.